secretario, ¿podemos pedir la conexión con TV Senado? Por favor, la conexión. Estaba justo. Ya, muy bien, partido. Ya. Muy buenos días. Vamos a continuar en las Comisiones Unidas de Constitución y Mujer y Equidad de Género con el estudio en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, proyecto que está en discusión inmediata. Saludamos a la senadora Claudia Pascual, la senadora Isabel Allende, el senador Rodrigo Elea, al senador Gustavo Singüesa, a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, a la jefa del Departamento de Reformas Legales, Camila de la Maza, y a las asesoras Laura Dragnich y Paloma Galás. Le ofrezco la palabra al señor secretario para que dé lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente, señoras y señores parlamentarios. En esta sesión no hay cuenta. Correspondería entonces, presidente, si así usted lo dispone, iniciar el estudio del proyecto donde quedó la comisión. Muy bien. Usted, señor secretario, nos va a recordar en qué página del comparado estamos. Sí. Corresponde que continuemos con el estudio de las enmiendas al artículo 12. El artículo 12 del proyecto comienza en la página 54, continúa en la página 55 del texto comparado. Hasta la última sesión se examinó hasta la indicación número 36. Corresponde a continuación examinar la indicación número 37. El artículo 12, página 50, empieza en la 54, pero el texto esencialmente está en la 55, senadora. No, está muy bien. Voy a leer en la página 55. La Comisión de la Mujer e Igualdad de Género aprobó un artículo 12 que establece medidas para la prevención y habla de las medidas que se adoptan en conformidad con el deber de prevención, incluirán, entre otras, y menciona 5 actividades o acciones. Por ejemplo, en el 1, actividades y campañas de difusión y sensibilización sobre los derechos humanos de las mujeres. Voy a ir leyendo someramente solo para... Sí. 2, la incorporación de programas de formación y capacitación de contenido orientados a modificar patrones de conducta y sociales. 3, la sensibilización de los medios de comunicación con el fin de promover la igualdad de derechos, de dignidad entre hombres y mujeres. 4, la implementación de protocolos de actuación vigente. Y 5, en la página 57, estoy leyendo, la realización por el organismo competente de estudios e investigación de violencia contra las mujeres. El Ejecutivo ha hecho presente en relación con este artículo la indicación número 37, cuyo contenido aparece en la última columna de la página 55 y 56. Le voy a dar lectura. También en este artículo se han formulado las indicaciones 38 y 39 que estaban indicadas para determinados números del texto ya aprobado por la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género. Si le parece, presidente, leo la indicación número 37. Es del Ejecutivo y es para reemplazar completamente este artículo. Dice así. Artículo 12. Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en el ámbito de la salud. El Ministerio de Salud promoverá los principios de igualdad y no discriminación en la atención de salud de las mujeres. Para lo anterior, dictará 1 o más reglamentos que establecerán las acciones que deberán realizar todos los dispositivos de atención pertenecientes a la red de salud para que el personal de su dependencia incorpore la perspectiva de género en su atención. Asimismo, deberá adoptar medidas para la aplicación de la Ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, con especial énfasis en las medidas relativas al derecho a un trato digno, el derecho a la información,
a la obtención del consentimiento informado, también adoptará las medidas necesarias para asegurar la atención humanizada y respetuosa del embarazo, parto y posparto, aborto, conforme las causales establecidas en el ordenamiento jurídico y atenciones ginecológicas y de urgencia. El último inciso de la indicación 37 del Ejecutivo dice lo siguiente: el Ministerio de Salud y los servicios de salud implementarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, a efecto de que los establecimientos de salud públicos y privados proporcionen a las mujeres y personas gestantes información veraz, completa y objetiva sobre las características de la prestación médica y las alternativas a la interrupción del embarazo. Asimismo, velará por el cumplimiento de los reglamentos de dicha ley, de modo que las mujeres y las personas gestantes sean derivadas a los especialistas respectivos, se respeten sus decisiones, que éstas sean libres e informadas y se les garantice el acceso oportuno a las prestaciones que requieran y al programa de acompañamiento y la confidencialidad de la atención. Indicación 37 formulada por el Ejecutivo. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra en primer lugar a la señora ministra y después al resto de los senadores y senadoras. Ministra, por favor. Muchas gracias, presidente. Respecto a la indicación 37, por su intermedio, se recogen las obligaciones de prevención generales dispuestas en otras normas, atendido el carácter de norma marco del presente proyecto. Respecto a los últimos 2 párrafos, son una reiteración de lo ya vigente en la Ley 21.030. El artículo 12 antiguo, que pudiera ser, me adelanto a alguna posible consulta, está recogido en el nuevo artículo 10, que también puede seguirse como la indicación 29 en las páginas anteriores. Y el 12 nuevo no dice relación con las indicaciones presentadas, pero me parece importante precisar que respecto a la indicación 38, la letra A está contenida en la indicación 29, numeral 1 del Ejecutivo, ya votada, las capacitaciones y campañas de difusión y sensibilización a la ciudadanía sobre los derechos de las mujeres y las discriminaciones arbitrarias. Y la letra B también se encuentra recogida en la indicación 27, numeral 4 del Ejecutivo, respecto a promover una cultura ciudadana de respeto irrestricto a los derechos de las mujeres y el total rechazo a cualquier forma de violencia en su contra. En razón de lo anterior, quisiéramos proponer desde el Ejecutivo subsumirlas correspondientemente. Y la indicación 39 dice relación con elementos que no están contenidos en la nueva redacción propuesta por el Ejecutivo en su artículo 12. Por lo tanto, ahí, si lo tienen a bien los senadores que la presentaron, que son la senadora Núñez y el senador Sangüesa, que sí está presente, ahí sugerimos también retirarla para poder abordarla donde sí esté contemplada. Muy bien, muchas gracias, ministra. Puede quedarse con ese micrófono porque me conseguí otro. Bueno, yo creo que lo más discutible de la indicación puede ser la norma referente a la interrupción del embarazo en 3 causales, pero me parece que está correctamente resuelto en la indicación el tema cuando no solamente se informa respecto de la posibilidad de interrumpir el embarazo en 3 causales, sino que también se informa
este caso a la mujer, las alternativas a la interrupción del embarazo y que la decisión sea libre e informada. Me parece pertinente la indicación en ese sentido porque guarda relación con lo que aprobamos en su momento respecto del acompañamiento y de las alternativas que se legislaron en el gobierno del presidente Bachelet. Senadora Isabel Allende. Parece que funciona el micrófono. Bueno, primero una consulta a la ministra, porque la indicación del Ejecutivo, que me parece bien todo lo que se refiere, digamos, como medidas de prevención, perdón, el primer inciso dice uno o más reglamentos que establecerán las acciones que deberán realizar todos los dispositivos de atención pertenecientes a la red de salud para que el personal de su dependencia incorpore. Yo entiendo que se refiere a público y privado, pero sería bueno como precisarlo, porque claro, si bien es cierto que dice todo, normalmente usamos la expresión red de salud para la salud pública. Entonces yo creo que no está de más que sea todos, incluye públicos y privados. Eso es lo primero. Y respecto a lo que señalaba el presidente, yo creo que está perfectamente definido de acuerdo a lo que hoy día es nuestra legislación vigente. O sea, existe la alternativa para las mujeres de la posibilidad de un aborto por 3 causales específicas y aquí lo que se hace es que haya un tratamiento digno, sean derivados los especialistas, se garantice ese acceso oportuno y haya un programa tanto de acompañamiento como de confidencialidad. ¿Por qué quiero recalcar esto? Porque de hecho oficiamos nosotros y queremos saber la estadística porque tenemos entendido de que existen muchas dificultades en algunos casos o regiones donde las mujeres simplemente no tienen esa alternativa, a pesar que es una ley vigente. Entonces yo creo que es bien importante que nosotros efectivamente garanticemos esto. Es ni más ni menos que aplicar una ley vigente y que además evidentemente las mujeres tienen que tener la posibilidad de que se les haga y se les haga de manera oportuna y con un trato digno, porque hemos recibido información de que no solo a veces no acceden, sino que también el trato no es digno, y eso es extremadamente relevante, aparte que es una violencia evidente hacia las mujeres que están en una situación muy compleja. Decisiones como esa nunca han sido algo que se tomen ni ligeramente, ni frívolamente, ni mucho menos. Entonces, de verdad, si hay algo que merece, es una atención muy digna, muy profesional, muy humana, por decirlo en esos términos, y por algo hicimos un programa incluso de acompañamiento y también la confidencialidad. Entonces, yo creo que estoy muy de acuerdo en la forma en que está redactado, pero quiero hacer notar de que hay una preocupación y por eso nosotros oficiamos como Comisión de la Mujer, no sé si ya les llegó el oficio para que nos entreguen esa información, porque es muy lamentable que esté ocurriendo lo que está ocurriendo. Muy bien, muchas gracias, senadora Allende. Precisamente la indicación del Ejecutivo habla de establecimientos de salud públicos y privados que van a proporcionar a las mujeres y personas gestantes información veraz, completa y objetiva sobre las características de la prestación médica y las alternativas a la interrupción del embarazo. Ofrezco palabra al senador Gustavo Sangüesa. Gracias, presidente. Quería, si me hubiera aclarar un punto, que yo no había visto en otras leyes que se haga alusión al cumplimiento de otra ley, porque en el fondo se genera jurídicamente, y ahí la Secretaría a lo mejor nos puede aclarar más, si se genera un conflicto, porque si una ley por A o C no se implementa, quiere decir que la otra tampoco se va a poder ejecutar. Y aquí en la indicación del Ejecutivo dice, asimismo deberá adoptar las medidas para la aplicación de la Ley 20.584 que regula derechos. Y en otra parte dice, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 20.030, que regula la despenalización. Entonces, me gustaría que se aclarara si efectivamente eso genera un conflicto jurídico finalmente o no. Muchas gracias, senador Sangüesa. Yo entiendo que esta es una ley marco y como tal tiene que incorporar estos principios, pero bueno, ahí lo va a poder aclarar mejor que yo la ministra. Senadora Claudia Pascual.
te paso la... Sí. Gracias, presidente. Bueno, saludarles a todos y todas, los senadores, a la ministra, al equipo de reformas legales que está, y a todos los asesores y asesoras que nos acompañan, y a la Secretaría, por supuesto. Quisiera solo plantear, yo estoy de acuerdo con la indicación del Ejecutivo, reforzar también un poco lo que, de acuerdo también con la intervención de la senadora Allende, y solo plantear que en el caso del final del segundo inciso, cuando plantea que también adoptará las medidas necesarias para asegurar la atención humanizada y respetuosa, que me parece que es el objeto principal, digamos, de esta indicación, del embarazo, parto y posparto y aborto conforme a las 3 causales, y en las atenciones ginecológicas de urgencia, a mí me pasa que entendiendo que absolutamente nosotros en el caso del aborto tenemos solamente una interrupción, y estoy absolutamente de acuerdo que esté con las 3 causales. Sin embargo, aquí quedan fuera los abortos espontáneos y quedan fuera también la mención a los abortos en caso de ser, por ejemplo, ejecutado por un tercero, pero sin el consentimiento de la mujer, y por lo tanto esos también son delitos. ¿Y por qué digo esto? Porque la atención respetuosa y el evitar la violencia es en todas las prestaciones de salud, y no pudiera juzgarse o discriminarse si acaso estuvo o no estuvo dentro de las 3 causales. No sé si me explico. Lo digo porque la cantidad de testimonios que hemos tenido en el caso de las mujeres que por aborto espontáneo también han sido maltratadas en los centros de salud cuando han llegado, primero porque se trata de descubrir, antes de que hubiera interrupción voluntaria por 3 causales, se trataba de indagar, digamos, efectivamente si era un aborto inducido y por lo tanto penalizado, pero hoy día también se sigue dando, con menos frecuencia efectivamente, pero se sigue dando precisamente por tratar de descubrir si acaso está, sobre todo aquellos que no han sido seguidos con la atención médica durante todo el proceso de embarazo, digamos. Entonces, si no ha sido inducido. Entonces, solo decir eso, que en referencia, estando súper de acuerdo que esté la referencia a la interrupción conforme a las causales establecidas, me quedan fuera al menos 2 más que me parece que son, incluso más. Yo quiero reivindicar que aunque una mujer después tuviera que se hubiera hecho un aborto, digamos, fuera de los marcos de la legislación, y aunque tuviera después que ver un proceso penal, no debiera ser tratada con violencia y de forma irrespetuosa. No sé si me explico. Creo que no se podría incluso... Entonces, solo tengo esa inquietud en la indicación, nada más. Muchas gracias, senadora Pascual. Ofrezco la palabra al Ejecutivo para que pueda aclarar la duda. Gracias. Muchas gracias, presidente. Ante la consulta del senador Sangüesa, quisiera solo, a modo de referencia, señalar que la Ley de Garantías de la Infancia, que también es una ley marco, es decir, que agrupa y aúna criterios respecto a marcos legales ya establecidos y que busca también entregar criterios de aplicación para todo el Estado, también hace referencia, por ejemplo, a la Ley del Servicio de Protección Especializada, y el carácter precisamente de ley marco es el que inspira esta referencia. En segundo lugar, ciertamente existen más hipótesis de atenciones, y es por eso que en digamos, la frase final del párrafo se señala urgencia ginecológica, porque incluye todas las prestaciones de salud para establecer criterios para el respeto y restricto de los derechos de las mujeres en una forma amplia. ¿Por qué? Porque la definición del tipo de urgencia ginecológica no suele darse en el mismo contexto de la urgencia, en los casos más graves. Digamos, lo que prima es la epicrisis, digamos, la luego atención, pero la categorización es posterior y por lo tanto preferimos hacer un uso más abarcativo, pero que nos permita establecer criterios para el respeto y restricto de los derechos de las mujeres en todos los tipos de atención. Perfecto, muchas gracias, ministra. Senadora Allende. Está bien, presidente, pero yo sugeriría también que viéramos, porque nosotros estamos sacando el proyecto de violencia ginecobstétrica, entonces que hubiese coincidencia en la forma en que está redactado para que sea uniforme, va en el mismo sentido, absolutamente, está claro, y creo que la explicación de la ministra
un poco nos resuelve la duda que tenía la senadora Pascual, que yo comparto, porque hay abortos espontáneos y hay también otro tipo de aborto que, tal como ella decía, puede que no esté en el marco legal, pero eso no significa que la mujer sea maltratada. Otra cosa es que vaya a enfrentar probablemente un tema, es posible, digamos, un tema penal o judicial posteriormente, pero nada implica que no tenga un trato digno, eso es evidente. Entonces yo creo que es bueno que coincida con lo que nosotros consideramos que el trato digno se refiere a todo lo que aquí justamente se ha señalado y que allá nosotros también hemos visto en la violencia ginecobstétrica. O sea, las mujeres necesitan un trato digno, respetuoso, en cualquiera de las circunstancias, digamos, que implica embarazo o enfermedad ginecológica o atención ginecológica, urgencia obstétrica, en fin, en todo aquello. Muchas gracias, senadora. En todo caso, los tipos de violencia, precisamente, claro, definimos también la violencia gineco-obstétrica. Así es. Muy bien. Se ofrece la palabra, senadora Bensperger. ¿Ponemos en votación el artículo? ¿Les parece? Señor secretario. No, ya. Senador Gailea, haga todas las preguntas que estime pertinentes. Tengo algunas preguntas. Una primera pregunta, no tan importante, pero pregunta. Al principio, cuando dice deberán realizar, dictará uno más reglamentos que establecerán, esto en el inciso primero. Para lo anterior, dictará uno más reglamentos que establecerán las acciones que deberán realizar todos los dispositivos de atención. ¿Qué son los dispositivos de atención? Pero se refiere al CEFAM, al consultorio o... Con su permiso, presidente. ¿O es sinónimo de establecimientos de salud? ¿Dispositivos es sinónimo de qué para estos efectos? En los términos actuales de diversidad de formas que tiene la red de salud, estamos teniendo también clínicas comunales, por ejemplo, se elige dispositivos de atención porque también incluye las cuestiones que tienen que ver como operativos. Por ejemplo, se realizan, y es una buena cosa que se realicen, estamos realizando muchos operativos en terreno de toma de muestras de PAP y, por ejemplo, de mamografías, que si lo dejáramos restringido a un espacio físico, digamos, en una eventual interpretación restrictiva de la norma, podrían quedar afuera. Y, por lo tanto, dispositivos de atención se refiere, digamos, a todas las formas de atención de la red de salud. Gracias, ministra. Senador Gailea, continúe, por favor. Es que creo que quedaría porque dispositivo, no sé si está en alguna ley establecido así, quizás tal como usted mismo, ministra, lo parafraseó recién, que es como a través de todas las formas de atención de la red de salud. Una cosa en que queda claro que son operativos, son clínicas, son hospitales, son consultorios, son... En fin, me hace ruido la palabra dispositivo. No es tan importante, pero creo que queda mejor como usted lo dijo. Ya. Si hay acuerdo, puede ser de la red de salud y es más genérico. Ya no tengo problema. ¿Perdón? Después. Sobre el punto, senador Araya. Presidente, lo que pasa es que yo creo que la duda del senador Galilea queda resuelta si se lee la oración completa, porque el arreglón seguido hace referencia a la red de salud. Entonces, claro, cambiar el concepto sería en el fondo, en vez de dispositivo, claro, sería colocar a la red de salud. Sería redundante. Sería redundante, porque está en la línea que sigue. Dispositivos de la red de salud. Pertenecientes a la red de salud. Senadora Bensperger. Sí, presidente, es que mis dudas van en otro sentido, porque, a ver, estamos en una ley, ¿no es cierto?, que lo que trata de hacer es proveer, o sea, terminar con todo tipo de violencia en contra de la mujer. Ahora, cuando nos vamos al ámbito de salud, y yo leo este inciso, me hace ruido en el sentido de que,
puedo estar equivocada, ¿no es cierto?, pero es mi impresión, en materia de salud, en la atención primaria o en los hospitales, yo no sé si se produzca esta discriminación, porque yo entiendo que en materia de salud, cuando uno le pone que debe incorporarse la perspectiva de género en su atención, a mí me parece que en materia de salud lo que tiene que privilegiarse es la gravedad de la persona que debe ser atendida, más allá de si es hombre, mujer, niño, niña, adolescente. Y existe en salud, ¿no es cierto?, por lo menos en las urgencias, la calificación de pacientes C1 y C2. Los C1, independiente del género, son aquellos que en las urgencias de todos los servicios públicos deben ser atendidos inmediatamente. Y los C2 son aquellos que deben ser atendidos, también esa categorización es de acuerdo a la gravedad, no más allá de la media hora de que ingresan. Entonces, a mí me parece que lo lógico es atender a eso, a la gravedad de la persona que llega a un consultorio o a un servicio de salud, sea este público o privado. ¿Cómo entendemos desde ese punto de vista esta incorporación de la perspectiva de género en su atención? Hay que prescindir, los médicos van a tener que prescindir de esto porque efectivamente, y lo digo con todo respeto, la urgencia del hospital de Tarapacá, por ejemplo, que lamentablemente hoy día se demora bastante más tiempo que lo que establece el C1 y C2 por la falta de médicos, pero también tiene una presión extra que son las personas migrantes y que cuando estas personas llegan, que por cierto hay que atenderlas, pero también habría que atenderlas atendiendo a esta categorización de C1 y C2. Pero hay presiones para que no sea, porque llegan, ¿no es cierto?, con personal del Instituto de Derechos Humanos y a mí me lo han dicho médicos de la urgencia que no son de mi sector político. Esta es una cuestión médica en que ellos dejan de cumplir el C1 y C2 porque son amenazados con demandas. Entonces, yo no sé cómo se va a entender el incorporar la perspectiva de género en estas atenciones. Se dice que se dictará uno más reglamentos, que deben haber dispositivos, pero también cómo uno puede a priori determinar que esos reglamentos y esos dispositivos pueden ser para, como se decía aquí, promover que las mujeres se hagan el examen de Papa Nicolau o se hagan mamografía. Pero yo creo que en materia de salud, vuelvo a decir, en materia de salud, a mí creo que lo más importante es la igualdad ante la ley sin atender el sexo de las personas. Gracias. Gracias, senadora Ebensperger. Senadora Claudia Pascual. Sí, gracias, presidente. Yo entiendo la preocupación de la senadora Ebensperger, sin embargo, creo que la redacción no remite a la atención en prioridad de las mujeres por sobre los hombres, por ejemplo, sino que lo que remite es al entendimiento, digamos, y que esto ya Salud lo está haciendo, por si acaso, esto no tiene nada de novedoso, pero las mujeres y los hombres no nos enfermamos de las mismas cosas. Por lo tanto, poner una mirada que permita ir descubriendo esas enfermedades diferentes, atenderlas de manera distinta. Hace muy poquitos días y semanas, si no recuerdo mal, votamos y aprobamos la ley que permitía precisamente reconocer el dolor crónico y la fibromialgia. Durante mucho tiempo a las mujeres se les trató como mañosas por ir a demasiadas consultas en los consultorios por estas temáticas. Entonces, tiene que ver con ese tipo de situaciones. He recibido la denuncia hace unos días atrás de una chica TEA que fue atendida en un dentista por sacarse una radiografía. El dentista empezó a hacer, ella tenía una serie de complicaciones para poder hacerse la radiografía y el radiólogo empezó a hacerle bromas en doble sentido con chistes de alto contenido sexual. Entonces, nos referimos a eso también, ¿no? Al trato respetuoso en esa materia. Entonces, lo coloco como ejemplos porque no tiene que ver con cambiar el sentido de las urgencias
de C1, C2, C3, C4, que tienen las urgencias en las postas, en los consultorios y en los hospitales, sino que tiene que ver con la mirada más integral de la atención respetuosa de las mujeres y de efectivamente ir tomando en cuenta todas estas situaciones donde, no sé, hasta hace poco, yo diría todavía en algunos casos, en algunos lugares culturales, me refiero, no físicos, se entiende que dar a luz, tener un hijo, tener una hija, tener un parto, es con dolor. Entonces, si es con dolor, te tenéis que aguantar nomás. No sé si me explico. Y no hay, a algunas se les niega la anestesia, etcétera, etcétera. Entonces, creo que desde esa perspectiva lo está reivindicando en ese sentido la indicación. Yo la entiendo así, por lo tanto, y desde esa perspectiva me parece que está correcta. No la entiendo para nada en el cambio en las prioridades de atención, por si acaso. Gracias, senadora. Ministra. Muchas gracias, presidente. Sí, yo, ante la consulta del senador Galilea, el término dispositivos se ocupa en la legislación, por ejemplo, la norma técnica y administrativa de la ley 21.371, que es de este año. Entonces, no es un término ajeno se ocupa, no es un término ajeno a la regulación en salud. Respecto a la duda que también comprendo de la senadora Ensperger, quiero de nuevo poner de referencia, porque es otra ley marco, la Ley de Garantías de la Infancia, el establecer principios que tienen que ver más con el trato que con otras normas técnicas que ya están establecidas, que son, por ejemplo, las de priorización de las atenciones de urgencia. No se contraponen según la gravedad de quien requiere atención prioritaria, más bien se refieren a principios que funden el actuar del personal en las prioridades que se indican. ¿Por qué? Porque hay evidencia respecto, por ejemplo, al respecto hay estudios de la Organización Mundial de la Salud, evidencia, digamos, bastante largamente fundada respecto a brechas de género en el acceso a salud, que tienen que ver, por ejemplo, con distintos criterios al evaluar el manejo del dolor. A las mujeres culturalmente se les asigna una mayor tolerancia al dolor y por lo tanto se suelen minusvalorar sus síntomas de urgencia. Eso está bien fundado en evidencia, por ejemplo, con las enfermedades que son específicas de las mujeres y de quienes tenemos la capacidad de gestar, como por ejemplo la endometriosis, que suele ser solo diagnosticada en estado avanzado de daño. ¿Por qué? Porque se naturaliza el que las mujeres tengamos dolor menstrual a niveles que son incapacitantes, ¿cierto? Y eso se ha ido investigando y a medida que se va rompiendo la brecha en el estudio científico de esa patología en particular. Tiene también que ver con la diferencia, porque es una diferencia física, en, por ejemplo, los síntomas de infarto. A todos se nos enseñan a identificar síntomas de infarto que corresponden a las características masculinas. Las mujeres tenemos otros síntomas de infarto que no tienen que ver con el brazo, que se nos enseña a todos, sino más bien con la pierna. Y eso genera problemas en la categorización y en la atención. Y por lo tanto, a lo que se refiere el establecer principios de aplicación de perspectiva de género es precisamente a un proceso continuo de mejora en esas formas de atención, no en la prioridad, por decirlo así, de el triage, ¿cierto? De cómo se evalúa quién es el que debe ser atendido primero. Muchas gracias, ministra. Senadora Allende. Breve. Bueno, yo coincido con lo que ha señalado la ministra y la senadora Pascual. Yo creo que tenemos que tener una cierta perspectiva de género porque efectivamente tenemos diferencias en nuestras sintomatologías, en nuestras manifestaciones, y la mujer tiene un proceso bastante, digamos, único, por llamarlo así, su condición de gestante, que le significa muchas cosas, sensibilidades, tiene que tener un trato muy digno porque no siempre ocurre, y es lo que habíamos hablado, y particularmente cuando además, ya lo señalé, se hace uso además del aborto. Pero quería recordar algo además. Cuando establecimos, incluso nosotros sacamos una ley donde dábamos prioridad no para los casos de urgencia, en casos de no urgencia, por ejemplo, adultos mayores. O sea, también hay una cierta mirada más, comilla, humana de aquellas personas que presentan determinadas vulnerabilidades. En un caso puede ser adultos mayores, para no hacerlo esperar largamente, no siendo caso urgencia, repito, los consultorios, pero nosotros mismos dijimos que deberían tener cierta prioridad y aquí lo que estamos diciendo es que se tenga particular sensibilidad, por llamarlo así, a lo que significa, digamos, atenciones a mujeres por sus características, en general las consultas que se hacen, lo que sea. Yo estaría de acuerdo en votar, presidente, yo comparto la forma en que está redactado, pero
reitero, creo que esto tiene mucho que ver con lo último señalado. Fundamentalmente apunta mucho también a la situación que ya hemos explicado, de que desgraciadamente hoy día no se está dándole todas las oportunidades o la alternativa a las mujeres que quieren hacer uso de algo que está vigente legalmente. Ya, muchas gracias, senadora Allende. ¿Hay alguna propuesta de enmienda a la redacción, senador Galilea? Yo sigo con mi pregunta. Si es que la palabra dispositivo en el marco de las leyes de salud se entiende perfectamente qué es lo que es, no me doy por contestado. En el inciso final, ¿puedo seguir haciendo preguntas? Para claridad mía, cuando dice las mujeres y las personas gestantes, me imagino que, porque en principio solo son gestantes las mujeres, esa expresión de persona gestante es, yo me puedo equivocar en esto porque no soy especialista en la materia, es para, no sé si es la mujer trans o el hombre trans, o sea, la mujer que hizo un cambio de identidad de género, pero por lo tanto pasó a ser hombre frente al mundo, pero sigue teniendo características física de mujer y por lo tanto puede gestar. ¿Es por eso que se ocupa la expresión persona gestante? Sí, ministra, ¿se lo quiere precisar? Así es, solo una forma de armonización con la ley de identidad de género ya vigente, en el entendido de que la experiencia internacional muestra que cuando no se incluye a una población que es altamente estigmatizada específicamente, de esta forma que es más abarcativa, que a nosotros nos parece como ministerio que siempre hay que mencionar a las mujeres, somos la población prioritaria, pero que también existen las personas gestantes y sobre todo desde que tienen reconocimiento legal, la experiencia indica que nombrarlas específicamente previene posteriores exclusiones, porque digamos, está con la norma. Sí. Gracias, ministra. Actualmente pueden ser hombres trans que tengan capacidad de gestar. Sí, quiero decir que el reconocimiento, la modificación de la identidad de género no siempre va acompañado de lo que se conoce como cirugía de reasignación y por lo tanto las características biológicas pueden permanecer. Gracias, senador Galilea. Senador Un Sangüesa. alcance breve a lo que planteaba el senador Galilea. Lo que pasa es que en el proyecto de ley gineco-obstétrica dice persona con capacidad de gestar. Entonces, yo creo que para que sea armónico debería usarse el mismo término en este texto. O sea, en vez de persona gestante, en vez de persona gestante dice mujer o persona con capacidad de gestar. ¿Le parece al Ejecutivo que pudiéramos hacer esa adecuación? Sí. Muchas persona gracias. con capacidad de gestar. Muchas gracias, senador Sangüesa, por la precisión. Senador Galilea. ¿Puedo seguir con mi pregunta? Ya. Después, siguiendo con esa redacción, dice, las mujeres y las personas con capacidad de gestar, que así quedaría, sean derivados a los especialistas respectivos, se respeten sus decisiones. A mí me gustaría, como nos estamos refiriendo básicamente a la ley de aborto en 3 causales, se respeten sus decisiones en el marco de la ley, yo no me acuerdo cuál es el número de la ley. Que está singularizada de todas maneras en la redacción. Sí, pero me gustaría que, o al menos en el marco de la ley, así para que, porque no es un respeto así urbi et orbi de las decisiones de la mujer. Y después que éstas sean libres e informadas. Entonces, mi primer comentario es que a mí me gustaría que diga en el marco de la ley, y que éstas sean libres e informadas, y echo de menos ahí alguna, porque dentro de la información está la objeción de conciencia que pueden hacer médicos e instituciones. Y yo creo que tiene que quedar también expreso de alguna manera esa que se debe informar de que un doctor, una doctora, para usar el lenguaje inclusivo, o una institución puede alegar objeción de conciencia. Entonces, si ponemos esas dos presiones en el marco de la ley y hacer mención, y no sé si Camila puede sugerir alguna redacción, a la objeción de conciencia, yo creo que ahí queda bien expresado ese párrafo. Muy bien, le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Gracias, senador.
Muchas gracias, presidente. Al respecto, yo creo que es reiterativo, porque el párrafo inicia, un tema de división de página, pero el párrafo inicia indicando: el Ministerio de Salud y los servicios implementarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 21.030. Es el mismo párrafo y, por lo demás, no habría por qué asumir, me parece a mí, en el entendido de la objeción de conciencia como un derecho, digamos, también de los profesionales que la ley indica, que esto debería tener que ver con algún tipo de violencia contra las mujeres. Ahora, en términos más de técnica jurídica, le doy la palabra a la jefa de reformas legales del Ministerio. Gracias, ministra. Por su intermedio, presidente, a la pregunta del senador Galilea sobre incorporar las decisiones en el marco de la ley. Aquí tenemos que fundarnos en el principio de buena fe. Las leyes se ejecutan en el marco del principio de buena fe y refiere el inicio de que esto está en el marco de lo establecido por la ley. Y por lo tanto, eso, cuando hablamos de respetar sus decisiones, las decisiones que están amparadas por la ley son aquellas que están en el marco de la legalidad. No podríamos dar una autorización distinta a la que la ley 21.030 establece. Por lo tanto, establecer decisiones en el marco de la ley definitivamente es una redundancia, porque la ley no ampara decisiones ilegales, por decirlo de alguna manera. Y en relación a incorporar la objeción de conciencia, esta norma está pensada desde la perspectiva de la usuaria. La regulación de la objeción de conciencia está establecida en la 21.030 y además hay un reglamento y una norma técnica que la regula con mucho detalle. En el foco está puesto aquí a que la mujer que requiere de la prestación acceda a ella, porque además es deber de los órganos del Estado, en este caso de los que prestan atenciones de salud, que si hay instituciones objetoras de conciencia o profesionales objetores de conciencia, es obligación de la propia red de salud prever la prestación. Por lo tanto, estas obligaciones especiales de prevención están puestas en el sujeto a proteger, que son las mujeres y personas con capacidad de gestar que tengan una prestación de salud libre de violencia, y por lo tanto establecer aquí que tenemos que hacernos cargo de la objeción de conciencia, eso está regulado en la 21.030 y en el reglamento a su efecto, y por lo tanto en nuestra opinión no correspondería establecerlo aquí como inciso final. Yo siempre busco redacciones de consenso, pero en este caso nos parece que van por caminos distintos. Tanto establecer que las decisiones son en el marco de la ley, porque evidentemente la ley no abarca decisiones ilegales, no protege decisiones ilegales, y segundo, porque la objeción de conciencia está ampliamente desarrollada tanto en la norma técnica como en la ley alusiva y no tiene relación con lo que nosotros aquí estamos queriendo proteger. Gracias, Camila. A ver, yo creo que acá hay dos temas que planteó el senador Galilea. Uno que yo creo que se satisface con la explicación del Ejecutivo en el sentido que se refiere a las tres causales. Pero hay otra observación que hace el senador Galilea que yo creo que hay que mirar con más atención, que dice relación con la objeción de conciencia por lo señalado en el fallo del Tribunal Constitucional. Los comentábamos con el secretario. Nos puede gustar o no el fallo del Tribunal Constitucional, pero hay un fallo del Tribunal Constitucional que alude a la objeción de conciencia no solamente personal del médico, sino también institucional. Entonces, como la indicación habla de prestadores públicos y privados, yo creo que tiene un punto el senador Galilea respecto de que habría que incorporar una frase de que esto es sin perjuicio de la objeción de conciencia establecido en la propia ley. Ojo, porque la ley no habla de la objeción de conciencia institucional, pero sí el fallo del Tribunal Constitucional. Entonces, yo creo que algo debiéramos poder precisar, ministra. Si me permite, presidente, es por eso mismo, para poder hacer la distinción en la correcta aplicación de la ley 21.030, es que las frases finales del párrafo indican: asimismo, velarán por el cumplimiento de los reglamentos de dicha ley, porque luego del fallo del Tribunal Constitucional, la aplicación de la objeción de conciencia quedó institucional y personal, quedó sujeta a los reglamentos que aplicaron tal fallo y que fueron redactados por el ministro Santelices el año 2018.
Gracias, ministra. Senadora Pascual, ¿usted quería decir algo? Perdón. Senadora Allende. Yo propondría, porque esta es una discusión que podría ir mucho más larga y podríamos ocupar mucho rato, yo creo que llegó el momento de tomar una decisión. Yo me siento perfectamente acorde tal como está redactado. Creo que no hace falta, es reiterativo, creo que queda claro. Para eso existe lo que estamos hablando, la ley 21.030, que efectivamente reguló toda la despenalización, está absolutamente establecida e incluye incluso, por eso esa frase, que es bien importante, como la acaba de señalar la ministra, que velará el cumplimiento de los reglamentos. Porque tenemos que decir, obviamente no se trata solamente que a uno le guste o no le guste. Yo creo que fue bien lamentable lo que ocurrió con el Tribunal Constitucional porque nos agregó algo que no estaba aprobado en nuestra ley, que me parece que fue demasiado lejos y es uno de los temas pendientes, los límites que puede tener un Tribunal Constitucional de agregar algo que ni siquiera estaba, que además, por cierto, yo no comparto. Yo creo que la objeción de conciencia es absolutamente individual y no debiera ser institucional. Las instituciones no tienen conciencia, son las personas que trabajan las instituciones, que es algo distinto. Sin embargo, el Tribunal Constitucional lo hizo y quedó, por eso está bien que diga el reglamento. Yo sugeriría votar nomás, Presidenta, porque no sé si nos vamos a poner de acuerdo. Sí, haga la apreciación, ministra, y después tengo al senador Galilea y a la senadora Pascual. Pues yo creo que es muy importante clarificar este punto. Ministra. Sí, comparto lo que señala la senadora Allende, pero quisiera, en el ánimo de poder dialogar con la preocupación del senador Galilea, quiero insistir que esta norma está estableciendo, como para ponernos de nuevo en el contexto de la norma marco. Esta norma está estableciendo obligaciones para la prevención de la violencia y la objeción de conciencia no es una hipótesis de ocurrencia de violencia contra las mujeres, a menos que consideremos que la objeción de conciencia abre la puerta a aquello, lo que yo no comparto, digamos, no hay motivo para incluirlo en una norma de prevención de la violencia contra las mujeres. La ley 21.030 se refiere a la objeción de conciencia institucional al decir carácter personal y podrá ser invocada por una institución, que tiene que ver con las adecuaciones del reglamento. Y quiero insistir que todo lo que tiene que ver con los reglamentos de la 21.030 está contemplado al decir velarán por el cumplimiento de los reglamentos de dicha ley, en los cuales están los derechos de la paciente y también están los ya señalados de objeción de conciencia. Muy bien, senadora Pascual. Perdón, senador Galilea primero. Gracias, presidente. Yo entiendo las explicaciones que da la ministra, pero desde esa perspectiva de decir, bueno, pero es que estamos haciendo referencia a la ley, a los reglamentos, quizás el párrafo entero podría no existir porque estamos repitiendo lo que otra ley, que es la 21.030, ya dice respecto a toda esta tradición. Entonces, si es por referencias, yo podría alegar el mismo argumento y decir, bueno, que no exista nada de esto, porque ya lo dice otra ley y por lo tanto el Estado tiene que cumplir con la ley y no tenemos por qué en esta ley decir que se debe cumplir la ley 21.030. Yo lo que le pido, ministra, este es un tema, sé que particularmente sensible para todos desde distintos puntos de vista. Probablemente mi sensibilidad frente a este tema es distinta a la, no sé, senadora Pascual, pero finalmente es sensible y toca aspectos muy básicos de nuestras creencias. Entonces, yo le pediría, en aras de llegar a un texto concordado, ojalá, hacer mención de alguna manera a que dentro de la información, porque se establece que se tiene que dar información, se dé información sobre los objetores de conciencia que pueden ser institucionales o personales. Gracias, presidente. Gracias, senador Galilea. Senadora Pascual. Sí, no, yo lo primero que quiero plantear es, no sé si va por ahí la inquietud del senador Galilea, pero cuando este artículo plantea que se refiere a servicios públicos y privados, en el marco de la ley 21.030, que es la que permite la interrupción voluntaria del embarazo en caso de 3 causales, precisamente porque está el fallo del Tribunal Constitucional que borró la palabra no podrá existir la objeción de conciencia institucional y ahora dice sí, o sea, podrán tener, porque borró el no. Está claro que parte de las informaciones que reciben las mujeres y que deberían recibir es saber en qué institución hay objeción de conciencia institucional. Por lo tanto,
Si una mujer, entonces lo dice en general, pero obviamente esa información está. Y para tanto el sector público como privado, el sector público no se puede objetar institucionalmente, sin embargo, ya sabemos cuáles son las objetoras institucionales, y por ABC una mujer llegara a una institución privada que es objetora institucional, lo que le resta a esa institución es derivarla a otro centro, no atenderla, pero derivarla a otro centro, oportunamente. Y en el marco de eso es que la redacción a mí me parece que está correcta, porque no está obligando, y yo por eso quiero decir, no sé si interpreto bien la inquietud del senador Galilea, de que se pensara que la redacción obliga a una institución privada de salud que se declaró objetora de conciencia a atender alguna de las 3 causales que están permitidas legalmente para la interrupción voluntaria del embarazo. Eso no se da cuenta en la redacción. Eso por un lado. A mí también, al igual que la senadora Allende, no tengo complicaciones con la redacción tal cual está y no sé si en aras, digamos, de poder llegar a algún consenso, a lo mejor se pudiera resumir el último inciso más que hacerlo más explicativo. Eso. Muchas gracias, senadora Pascual. Camila. Muchas gracias, presidente. Quisiera consultarle por su intermedio, presidente, al senador Galilea, porque si yo leo el inciso final, señala, asimismo, velarán por el cumplimiento de los reglamentos de dicha ley, a modo que las mujeres o personas con capacidad de gestar sean derivadas a los especialistas respectivos, se respeten sus decisiones, que éstas sean libres e informadas y se les garantice el acceso oportuno a las prestaciones que requieren o al programa de acompañamiento y confidencialidad. ¿Dónde a usted le parece que, porque al decir sean derivadas a los especialistas respectivos, en el fondo está considerando en todas las hipótesis en las que se plantea la 21.030, es decir, que el recinto no tenga el especialista que lo pueda hacer o bien que todos los que estén sean objetores de conciencia? Yo creo que si dijera sean derivadas a instituciones o especialistas no objetores de conciencia, y ahí sigue. Perfecto. Que sean derivadas a instituciones o especialistas no objetores de conciencia, y ahí sigue. Creo que está perfectamente resuelto. Perfecto. ¿Le parece? Ya, veamos entonces cómo queda la redacción y votamos. Gracias, senador Galilea. Presidente. Sí, por favor. Sí, la Secretaría ha registrado 2 enmiendas en la indicación que se está considerando, la indicación 37. 1, alterar la referencia a las personas, dice las personas gestantes por personas con capacidad de gestar, sería la primera enmienda, sí. Y la segunda enmienda es especialistas no objetores de conciencia. Claro, porque especialistas o instituciones. O instituciones no objetoras de conciencia. Más bien, objetoras de conciencia. Sí. Objetoras de conciencia. Sí. O instituciones ahí lo veo. Perfecto. Tome la votación. Está la senadora Paulina Núñez. Sí, senadora Allende. Pregunté si, yo sé que en el segundo inciso alude a establecimiento público-privado. Poner primero, yo preguntaba si no era redundante poner público y privado, porque habla de la red de salud. En general nosotros nos referimos a la red de salud. Pero dice público y privado. En el primer inciso no, lo viene a decir cuando estamos hablando de la aplicación de la ley 21.30. No sé si les parece... A mí me dejaría como... ¿sí? No, es que la senadora Allende plantea también, yo sé que dice público-privado, pero incorporarlo también en el primer inciso. Lo que abunda no daña. ¿Dónde quieren agregarlo? Perdón. Primer inciso, pero dice después todos de la los palabra... dispositivos de atención pertenecientes a la red de salud pública y privada. ¿Pública o privada? Agregar ahí. ¿Les parece? Hay 3 ahora enmiendas sugeridas para votación de esta indicación. La primera es en el inciso primero y es para agregar después atención de perteneciente a la red de salud pública o privada. Esa sería la primera enmienda. La segunda
recaen en el inciso final, y la primera es para cambiar la expresión las personas gestantes por personas con capacidad de gestar, y la segunda en este inciso es derivado a los especialistas o instituciones no objetores de conciencia. O no instituciones que no sean objetores de conciencia. Sí. ¿Estamos? Está la senadora Núñez en forma telemática, puedo votar también, me indican de la secretaría. Ya, tome la votación, por favor, señor secretario. Ya. Se pone entonces en votación por el presidente la indicación número 37 con las enmiendas ya indicadas. Senador Sangüesa. Senador Galilea. Sí, por favor. Senadora Ebensperger. En contra. En contra. En contra por lo que señalé anteriormente en el inciso primero y en contra porque creo que el inciso final no queda claramente determinado que esté solamente referido al aborto en 3 causales. Ya. Senadora Allende. A favor, y entiendo que tengo el voto también del senador Durresti. Exactamente, usted tiene 2 votos, senadora. Senadora Araya. A favor. Senadora Pascual. A favor. Senadora Núñez. A favor, secretaria. Núñez, a favor. Presidente. A favor. A favor. 8 votos a favor, 1 en contra. Aprobado la indicación 37 con las precisiones ya indicadas. Muchas gracias. Podemos continuar. Había también una indicación de la senadora señora Ebensperger, la indicación número 38, pero se hacían enmiendas al texto original del proyecto. Dado que ese texto ha sido cambiado, deberían darse por rechazadas con las condiciones. Sí, por supuesto. La indicación 38, la letra A está recogida en la indicación 29, numeral 1 del Ejecutivo, y la letra B está recogida en la indicación 27, numeral 4 del Ejecutivo, para que para la historia de la ley quedaran subsumidas en esa nuestra sugerencia, señor secretario. La 38, pero la 39 o se retira o se rechaza porque era para eliminar. Entonces, si les parece, con esa explicación se darían por aprobadas, subsumidas, las 2 enmiendas contenidas en la indicación 30, claro, en la 38, en la indicación número 29 y en la indicación número 27 del Ejecutivo. Estamos, en ese sentido, aprobadas, subsumidas. La indicación número 39 de la senadora señora Núñez y el senador señor Sangüesa era para eliminar. Ahora sí entiende la Secretaría que son incompatibles con lo acordado. ¿Ya? Se daría por rechazada. Muy bien. ¿La va a retirar? Ya, muy bien. Gracias, senador. Muy bien, retirada. Pasamos entonces ahora a la página 59 del texto comparado. En la página Perdón, 50... presidente. Sí, por favor. Antes de pasar al artículo, no sé cuál, quería volver hacia atrás como 5 sesiones. Lo que pasa es que el secretario me mandó una propuesta de redacción para lo que era violencia simbólica, que siempre había quedado. Entonces me mandó una redacción que me parece completamente correcta. Entonces sería bueno que la plantee el secretario y dejamos ese aprobado que se había quedado. Yo entiendo que habíamos mandatado a la Secretaría para eso. Pero si quiere le puedo dar lectura para que todos... Lo que pasa es que es una redacción tan... Lo hago presente a la comisión. Tan propia de... Claro,
como el senador Galilea de había la generación planteado del el punto, 83 de la la Católica, Secretaría, que- antes de enviárselo al Ejecutivo, le envió una redacción y quedamos la Secretaría de remitírsela ahora al Ejecutivo. Yo no tengo ningún problema en decirlo, pero quería transparentar el hecho de que el Ejecutivo aún no la conoce. Pero que aproveche de conocerla. Si quiere, si quiere le da lectura, gracias, senador, porque así vamos despejando los temas pendientes. Muy bien, qué mejor. Bien, hecha esa aclaración, la norma, el número 5, en que están descritas las conductas que se consideran como forma de violencia, dice así, la norma aprobada hasta el momento. Después voy a leer lo que se agrega. Violencia simbólica. Toda comunicación o difusión de mensajes, textos, sonidos o imágenes en cualquier medio de comunicación o plataforma cuyo objeto sea naturalizar estereotipos que afecten su dignidad, justifiquen o naturalicen relaciones de subordinación, desigualdad o discriminación contra la mujer que le produzca afectación o menoscabo. Eso es lo que tienen aprobado. La propuesta preliminar, todavía sujeta a revisión, dice lo siguiente. En ningún caso este concepto de violencia simbólica, autorizará para ejecutar acciones que supongan impedir o restringir la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, o su difusión, o menoscabar la libertad de expresión. Ahí estaban las dos ideas de la protección de la libertad de creación artística y dos, lo que había dicho la señora ministra respecto de que no, en ningún caso se perseguía menoscabar la libertad de expresión. Esta es una primera redacción. ¿Pero estás de acuerdo? Ya, está bien. Creo que el senador Galilea está poniendo palabras en vivo. No es de autoría intelectual de la senadora Pascual, fue una construcción colectiva. De todas maneras, habíamos mandatado a la Secretaría para aprobar. ¿El Ejecutivo está de acuerdo? Muy bien. Sí, ahí se mantiene con los votos a favor, perdón. La votación del artículo. El senador Sangüesa, la senadora Vesperger, el senador Galilea, la senadora Allende. No, la senadora Vesperger no. ¿Perdón? No. Simbólica, creo que es muy subjetiva. No, lo que se Con la definición no. Y tampoco estaba, no voté anteriormente. Sí, no, lo que se mantiene la misma votación del artículo. Ya, no, lo que se estaba sometiendo a votación era el agregado del párrafo. No violencia simbólica, eso estaba aprobado con las precisiones. Era solo esto. Pero bueno, entonces el senador Sangüesa a favor, senadora Galilea, la senadora Sperger en contra, a favor la senadora Allende, la senadora Pascual, el presidente, no sé si está la senadora Núñez por ahí, a favor. Ya, perfecto. Con ese resultado se da por aprobado la incorporación de ese párrafo nuevo al número 5. Muy bien. Seguimos. Página 59, artículo 13. La Comisión de la Mujer e Igualdad de Género había aprobado en el trámite anterior una disposición que decía... Señor secretario, le hago una sugerencia, veamos la nueva propuesta mejor. Ya, muy bien. Paso directamente a la propuesta del Ejecutivo, indicación 40 de Su Excelencia el Presidente de la República, sustituye este artículo 13 por el siguiente. Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en el ámbito de la educación. El Ministerio de Educación promoverá los principios de igualdad de género y no discriminación, así como la prevención de la violencia de género, incorporando la perspectiva de género en la formación docente y en las orientaciones que entregue al sistema educativo en todos sus niveles, sean estos públicos o privados. Asimismo, en colaboración con las familias y cuidadores, promoverá una educación no sexista, incorporando las dimensiones emocional, afectiva y sexual y la prevención de la violencia de género. Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover una educación no sexista y con igualdad de género, considerando en sus reglamentos internos y protocolos la promoción de la igualdad en dignidad y derechos y la prevención de la violencia de género en todas sus formas.
los planes de formación ciudadana regulados por la Ley 20.911, que crea el Plan de Formación Ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, deberán incluir dentro de sus objetivos la promoción de la igualdad en dignidad y derechos, la promoción del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la prohibición de cualquier tipo de discriminación arbitraria. Además, sigo leyendo en la página 62, además de las medidas de prevención establecidas en la Ley 21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior, las instituciones de educación superior deberán incorporar contenidos de derechos humanos y de prevención contra la violencia y discriminación de género, de conformidad a lo señalado en el artículo 5, letra E de dicha ley. En particular, las carreras de la salud deberán considerar contenidos sobre la atención de salud y los derechos sexuales y reproductivos con enfoque de género e interculturalidad. Indicación número 40. En relación con este precepto también habían otras indicaciones, la indicación número 41 del senador Galilea, la indicación número 42 de la honorable senadora señora Sperger, que recae en el inciso primero, página 63. Eso, presidente. Gracias, señor secretario. Yo quería hacer valer a la ministra mi siguiente inquietud. Me parece muy bien la prevención de la violencia de género en el ámbito de la educación, que esto esté en los reglamentos internos de todos los establecimientos, pero echo de menos dónde están las sanciones en caso de contravención. Quizás es bueno que en los propios reglamentos esté establecido la sanción, porque si no hablamos mucho de principios, muy semánticos. O sea, uno ve los niveles de violencia que hay, realmente las niñitas cómo les pegan en los colegios y todo el tema, pero si no hay sanción, y esto está solamente enfocado en la prevención, lo encuentro muy complicado, salvo que venga más adelante, pero le ofrezco la palabra al Ejecutivo para que nos pueda dejar tranquilos al respecto. Presidente, efectivamente, al ser estos los artículos que tienen que ver con los deberes de prevención, las sanciones cuando no se previene, es decir, se contravienen, estos están en los artículos siguientes, en específico, si no me equivoco. Me quedo tranquilo entonces de que vamos a aprobar después las sanciones. Obligación sin sanción no obligación, me enseñaron a mí en la escuela de Derecho. Sí, no, clarísimo. Si me dice que está más adelante, me quedo tranquilo. ¿Se ofrece la palabra? Votemos, señor secretario. Bien. El presidente pone en votación entonces la indicación número 40. Senador señor Sangüesa. Al final, ya. Senador señor Galilea. Al final, bien. Sí. Senadora señora Evensperger. En contra, presidente. Senadora señora Allende. Senadora señora Pascual. A favor. Senadora señora Núñez, doña Paulina. ¿Abstención? Abstención. Pregunto a los senadores que están pendientes su resolución. Está en votación la indicación número 40. Gustavo. En contra. En contra. Rodrigo. ¿Puedo dar yo por mientras? Sí, por supuesto. A favor, señor presidente. Señor Galilea, puede mandar su votación por correo. Voto postal. Tengo 8. Se abstuvo. Tengo 8 miembros, necesito 5 a favor. La mayoría.
falta un voto a favor para aprobar el artículo. Tengo que tener mayoría de los que están presentes. Necesito 5 de los 8. Ya, ¿y cuántos son? Tengo 4 a favor, 2 en contra y 1 en contra. ¿Quién? Ah, fantástico. Estamos en votación. ¿Y a qué hora va a llegar? Rechazo, presidente. ¿Cómo? Rechazo. Ya no hay votos. Sí. Resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa, 3 por la negativa y 1 abstención. No hay mayoría para aprobar la norma porque además la abstención influye en el resultado. Hay 8 presentes, necesito mayoría 5. Ya. Se rechaza el artículo. Indicación número 41, habría que tratarla porque ha decaído la indicación anterior. Claro, todas las que quiera. Senadora Sí, Allende. claro, no, la duda que me deja a mí es si, y qué opinión tiene el Ejecutivo y también a los colegas, porque la medida fue rechazada, significa que en términos educativos no vamos a hacer ninguna acción para promover y prevenir la violencia. Esa es un poco la pregunta de fondo que me gustaría saber, porque hemos rechazado el artículo donde en varios incisos promueve la igualdad, la no discriminación o una educación no sexista, etcétera, etcétera. Quiero saber si definitivamente esto queda fuera de la ley o qué O ocurre. sea, yo entiendo que lo que se rechazó es una redacción específica respecto de medidas de prevención específicas en el ámbito educacional, pero siguen rigiendo los principios generales de no discriminación. Sí, se rechazó. Queda la redacción de la Comisión de Mujeres, exactamente, esa es la respuesta. Y por eso hay que votar las indicaciones que recaen sobre eso. Exactamente. Presidente. Camila. Secretario, la norma votada por la Comisión de Mujeres había aprobado medidas generales de prevención en el ámbito de educación y sobre ella el Ejecutivo formuló esta indicación que se acaba de rechazar. No se mantiene lo votado por la Comisión de Mujeres entonces en esta medida. Exactamente, y por eso hay que votar las otras indicaciones que están recaídas, porque ha decaído una indicación, hay que votar las otras. Queda la... Ahora el examen entonces de la indicación número 41, que está en la página 62 y 63, que es del senador Galilea, que es para modificar el texto de la comisión aprobado por la mujer, en el siguiente sentido. En el primer lugar, en el inciso primero, suprime la expresión con el objeto de promover una educación no sexista. En el inciso primero dice, las medidas generales de prevención en el ámbito de la educación. El Ministerio de Educación promoverá los principios de igualdad y no discriminación arbitraria, así como la prevención de la violencia en todas sus formas, incorporando la perspectiva y equidad de género en la formación docente y en las orientaciones que entregue al sistema educativo en todos sus niveles, con el objeto de promover una educación no sexista. Esa es la primera, está subrayado, aparece en el texto en la página 60, segunda columna, es la parte que la primera letra de la indicación 41 del senador señor Galilea propone aprobar. Y en el inciso segundo, en la misma lógica, propone, donde dice, los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover la igualdad de derechos y dignidad entre hombres y mujeres y fomentar una educación no sexista y con equidad de género y prevenir la violencia contra la mujer en todas sus formas. Y después continúa todo igual. Quedarían esos incisos si se aprobara la indicación del senador Galilea, eliminando esas expresiones del texto ya aprobado por la Comisión de la Mujer. Esa es la indicación primero. Y después hay una indicación de la senadora Bensperger, que también recae en el inciso primero. Dice la letra A, para eliminar la frase, incorporando la perspectiva de género en la formación docente y en las orientaciones que entrega el sistema educativo y su nivel nacional. Y también en el inciso primero, ella propone, para agregar el siguiente frase a continuación de la palabra formas, incorporando orientaciones al sistema educativo que promuevan el rechazo a todo tipo de violencia contra la mujer.
Muchas gracias, señor secretario. Tenemos un problema con la hora, porque todas las discusiones de las indicaciones han sido bastante largas y tenemos esta sesión terminada a 12 y algunos confirmamos nuestra presencia en la ceremonia de asunción del nuevo fiscal nacional. Entonces, yo no creo que sean de rápida discusión las indicaciones del senador Galilea. No sé si les parece que lo dejemos hasta acá y sigamos la próxima semana. Senador Galilea. Sí, comparto que probablemente no lo vamos a resolver ahora, pero mis indicaciones tenían que ver, y es una indicación pero que tiene algo de pregunta, las hice porque mis asesores me dicen que el Tribunal Constitucional tiene algunos fallos en contra de la expresión una educación laica y no sexista. No sé, yo tengo la duda de si ese fallo del TC se refería más bien a la expresión laica y de ahí vino el fallo en contra, de decir, bueno, un colegio tiene derecho a hacer educación religiosa, otros no, la educación pública será laica, pero la otra tiene derecho. Entonces, si ustedes pudieran revisar eso y aclarar el punto, pues creo que podemos resolver mi inquietud al respecto. Gracias. Por favor. Por su intermedio, Presidenta, la duda del senador Galilea, ese es particularmente el fallo que dictó el Tribunal Constitucional a propósito de la Ley de Garantía de la Niñez, que una de los requerimientos fue dejar sin efecto y que efectivamente lo acogió, pero no tiene que ver con la misma materia, porque la naturaleza del pronunciamiento del Tribunal Constitucional en ese fallo decía relación con el derecho de los padres y madres a elegir el modelo educativo para sus hijos, y eso, en opinión del Tribunal Constitucional, se contraponía con la educación no sexista que disponía la Ley de Garantías, y por eso lo acogió. En este sentido, lo que está dispuesto en esta norma va en un camino distinto, porque es una norma que tiene que ver con un mandato para los órganos del Estado, que no va en la misma línea que el derecho que le asiste, según nuestro ordenamiento constitucional, a padres y madres para elegir los modelos educativos para sus hijos, sino más bien que apunta hacia un mandato de los establecimientos educativos para no hacer una educación sexista, que tiene que ver, para efectos de desarrollar un poco el concepto, con ciertas valoraciones que se dan asignados a los roles. Más bien, la educación no sexista es una aplicación en concreto del principio de igualdad y no discriminación, y va en ese sentido apuntado a ese mandato y no al que recoge la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2021, que en opinión del tribunal afectaba a un derecho consagrado constitucionalmente a padres y madres. ¿Comparte la respuesta, senador? Comparto, retiro mis indicaciones. Muchas gracias, senador Galilea. ¿La retira? Sí, la retira. Vamos a continuar entonces. Yo entiendo que los comités acordaron que va a haber sesión de salas el lunes y martes, 30 y 31. Sí. Estamos enterando por usted, presidente. Me informante, la vicepresidenta del Senado. Entonces, si es así, espérense un poquito. Dado que este veto tiene discusión inmediata, eventualmente podríamos pedir autorización para sesionar el próximo lunes. Eso puede ser, porque la sesión es todo el día, porque además esa es la eventualidad. Son dos cosas. Primero, claro, para la renovación del estado de excepción. Sí. Y en segundo lugar, lo que es todo el día. No, da lo mismo. Es la eventualidad que la sesión constitucional contra la exministra Ríos pasara. Sí. Y eso es todo. Pero por lo menos va a ser renovación del estado de excepción. Así que ahí vamos a ver si podemos, dado que el proyecto está con discusión inmediata, de poder sesionar ese día. Tenemos la mejor disposición, ministra, tanto este presidente como la presidenta de la Comisión de Mujer y todas las comisiones unidas. En Valparaíso. ¿Ya? Por haberse cumplido el objeto, la sesión se levanta. Muchas gracias.